Nadie pudo arreglar el camión, hasta que un mecánico desempleado apareció y lo arregló como si nada. El sol de mediodía caía implacable sobre el taller mecánico Los Hernández, en las afueras de Guadalajara. El aire olía a aceite quemado y metal caliente, mientras 5 mecánicos rodeaban un camión Kenworth de carga pesada que llevaba 3 semanas sin moverse de su lugar. Era un monstruo de acero color rojo desgastado, con las llantas cubiertas de polvo del camino y el motor expuesto como un paciente en cirugía que nadie sabía cómo salvar. Roberto Hernández, dueño del taller y heredero de 3 generaciones de mecánicos, se secaba el sudor de la frente con un trapo grasiento. A sus 52 años, nunca había enfrentado un problema que no pudiera resolver, hasta ahora. El camión pertenecía a Transporte Morales, una empresa familiar que llevaba décadas moviendo mercancía entre Guadalajara y la frontera. Don Arturo Morales, el dueño, había sido claro. Sin ese camión funcionando, perderían contratos importantes y probablemente tendrían que despedir empleados. «Jefe, ya revisamos todo otra vez», dijo Miguel, el mecánico más joven del equipo, con frustración evidente en su voz. «La computadora no muestra ningún error, pero el motor simplemente no arranca. Es como si le faltara alma». Roberto negó con la cabeza. Habían reemplazado el sistema de inyección, revisado cada sensor, cambiado la bomba de combustible, analizado el sistema eléctrico completo. Nada. El motor permanecía mudo, un gigante dormido que se negaba a despertar. Ya habían gastado más de 40,000 pesos en repuestos, y don Arturo llamaba todos los días preguntando por avances que no existían. «Tal vez deberíamos llamar al distribuidor Kenworth en la ciudad», sugirió Fernando, el segundo al mando del taller. «Esto nos está rebasando. ¿Y pagarles el triple de lo que cobramos nosotros?», respondió Roberto con amargura. «Don Arturo confió en nosotros. No puedo simplemente rendirme y decirle que llame a alguien más. Mi abuelo fundó este taller precisamente para que la gente trabajadora no tuviera que pagar fortunas a los concesionarios». El teléfono del taller sonó. Era don Arturo otra vez. Roberto respiró profundo antes de contestar. «Don Arturo, buenos días». «Roberto, necesito saber si hoy hay buenas noticias. Acabo de perder otro contrato. Si el camión no está listo para el lunes, voy a tener que llevar el caso con mi abogado y ver qué podemos hacer». Roberto sintió un nudo en el estómago. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Estaban al borde de una demanda que podría hundir el taller. «Don Arturo, le prometo que vamos a resolverlo. Deme hasta el viernes». «Es miércoles, Roberto. Tienes 2 días. Lo siento, pero mi negocio también está en juego». Cuando colgó, Roberto miró a su equipo. Todos tenían la misma expresión de derrota. El prestigio del taller, construido durante 60 años, estaba a punto de desmoronarse por un motor que se negaba a cooperar. «Todos a casa», dijo Roberto finalmente. «Mañana empezamos temprano y revisamos todo desde cero. Tiene que haber algo que estamos pasando por alto». Los mecánicos comenzaron a guardar sus herramientas en silencio. El ambiente era fúnebre. Mientras limpiaban, Roberto se quedó junto al camión, con las manos en los bolsillos, mirando el motor como si esperara que éste le revelara sus secretos mediante telepatía. Afuera, el tráfico de la avenida principal creaba su sinfonía urbana habitual. Camiones de carga, autobuses, el grito de los vendedores ambulantes. Guadalajara no se detenía por nadie, y Roberto sentía que él tampoco podía darse ese lujo. «Disculpe». La voz venía de la entrada del taller. Roberto levantó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, delgado pero de complexión fuerte, con una camisa de mezclilla desgastada y botas de trabajo que habían visto mejores días. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos callosas de alguien que había trabajado toda su vida con ellas. Llevaba una vieja mochila al hombro. «Ya cerramos», dijo Roberto sin mucho ánimo. «Lo sé, pero vi el camión desde afuera».
respondió el hombre, señalando el Kenworth. Lleva semanas ahí, ¿verdad? Los he visto trabajar en él desde que pasó por aquí. ¿Y? Preguntó Roberto, sin ocultar su irritación. Lo último que necesitaba era a un curioso haciendo preguntas. Soy mecánico. Bueno, era. Perdí mi trabajo hace 4 meses cuando cerraron el taller donde trabajaba en Tlaquepaque. He estado buscando empleo desde entonces, pero hizo una pausa, como si le avergonzara admitir su situación. No he tenido suerte. Me llamo Javier Ruiz. Roberto lo estudió con escepticismo. El hombre parecía honesto, pero también desesperado, y Roberto había aprendido que la desesperación a veces hacía que la gente exagerara sus capacidades. Mira, amigo, aprecio que te acerques, pero tengo a los mejores mecánicos de la zona y no hemos podido resolver esto. No estoy contratando ahora. Javier asintió, pero no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el motor expuesto del camión. ¿Puedo verlo? Solo 1 minuto. No le cobro nada. Si no puedo ayudar, me voy y no vuelvo a molestarlo. Había algo en la forma en que lo dijo, una mezcla de humildad y confianza, que hizo que Roberto dudara. Miró su reloj. Era casi las 6 de la tarde y su equipo ya se había ido. ¿Qué podía perder? Está bien. 1 minuto. Javier dejó su mochila en el suelo y se acercó al camión con pasos decididos pero respetuosos, como quien entra a un templo. Se quedó inmóvil frente al motor durante varios segundos, simplemente observando. Luego se inclinó, acercando su oído a diferentes partes del sistema de inyección. ¿Tiene una linterna?, preguntó. Roberto le pasó una. Javier iluminó áreas específicas del motor, moviendo cables con cuidado, palpando conexiones. Sus movimientos eran metódicos, como si estuviera leyendo un libro escrito en un lenguaje que solo él entendía. ¿Intentaron arrancar el motor con el acelerador completamente presionado?, preguntó Javier sin apartar la vista del motor. Por supuesto, eso fue lo primero que hicimos. ¿Y revisaron la válvula EGR? 3 veces. Está limpia. Javier continuó su inspección en silencio. Roberto comenzaba a impacientarse cuando el hombre finalmente habló. Creo que sé qué es. Roberto cruzó los brazos y observó a Javier con una mezcla de curiosidad y escepticismo. En 30 años trabajando en el taller familiar, había visto a docenas de mecánicos presumidos que creían poder resolver en minutos lo que a otros les llevaba días. La mayoría terminaba empeorando las cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que 5 mecánicos experimentados no pudimos ver?, preguntó Roberto, sin ocultar el sarcasmo en su voz. Javier se limpió las manos en su pantalón antes de responder. No parecía ofendido por el tono de Roberto. Más bien, parecía acostumbrado a ese tipo de recepción. El sensor de posición del cigüeñal está funcionando, pero está enviando información incorrecta a la computadora. No es que esté dañado completamente. Por eso la computadora no muestra error. Es intermitente, y cuando intenta arrancar, la sincronización del motor se desajusta justo en el momento crítico. Roberto frunció el ceño. Habían revisado ese sensor, pero Javier tenía razón en algo. Si el sensor funcionaba parcialmente, la computadora no necesariamente detectaría un fallo completo. Ya cambiamos ese sensor. Pusimos uno nuevo hace 2 semanas. ¿Qué marca?, preguntó Javier. Un genérico de calidad. Cuestan la mitad que los originales. Javier asintió lentamente, como si eso confirmara sus sospechas. Ahí está el problema. Los sensores genéricos para este modelo de Kenworth del 2018 tienen una tolerancia diferente. No es que estén mal hechos, simplemente no están calibrados exactamente como los originales. Para un motor normal no sería problema, pero este camión tiene más de 400.000 kilómetros. La computadora está tan ajustada que incluso una variación mínima en la señal del sensor la confunde. Roberto sintió una punzada de esperanza mezclada con vergüenza. Si Javier tenía razón, habían gastado semanas y miles de pesos persiguiendo problemas inexistentes cuando la solución estaba frente a sus narices. Si es tan simple, ¿por qué nadie más lo notó?
Porque no es simple, respondió Javier con una media sonrisa. Tuve un caso casi idéntico hace 3 años en Monterrey, un tráiler Freightliner que nadie podía arrancar. Tardé 2 semanas en darme cuenta. Desde entonces, siempre reviso la compatibilidad exacta de los repuestos, especialmente en motores con mucho kilometraje. Roberto caminó alrededor del camión, procesando la información. Todo en él quería creerle a Javier, pero años de experiencia le habían enseñado a ser cauteloso. Está bien, supongamos que tiene razón. El sensor original va a costar unos 3,000 pesos y tarda 2 días en llegar del distribuidor. No tengo ese tiempo. Don Arturo necesita el camión para el lunes. Hay otra forma, dijo Javier, acercándose nuevamente al motor. Puedo recalibrar el sensor genérico. Es un proceso delicado, pero he tenido éxito antes. Necesitaría acceso a una computadora con el software de diagnóstico correcto y unas 4 horas de trabajo ininterrumpido. ¿4 horas? Roberto miró su reloj. Ya eran las 6:30 de la tarde. Sería medianoche cuando terminaras. No me molesta trabajar de noche. He trabajado en peores condiciones. Roberto estudió el rostro de Javier. Había determinación ahí, pero también algo más. Necesidad. Este hombre necesitaba demostrar su valía tanto como Roberto necesitaba salvar su reputación y su taller. ¿Cuánto cobras? Javier bajó la mirada por un momento, claramente incómodo con la pregunta. Mire, don Roberto, sé que esto suena desesperado, pero no tengo trabajo desde hace meses. Mi esposa Ana está haciendo turnos dobles como enfermera en el hospital civil para mantenernos a flote. Tenemos deudas acumuladas del alquiler. Si logro arreglar el camión, ¿cree que podría considerarme para trabajar aquí? No necesito un sueldo grande al principio, solo una oportunidad. Roberto sintió un peso en el pecho. Reconocía esa mirada. La había visto en el espejo durante los primeros años, después de heredar el taller de su padre, cuando cada trabajo era una batalla por mantener el negocio a flote. Te voy a ser honesto, Javier. No tengo presupuesto para contratar a nadie ahora. El trabajo ha estado flojo y este camión nos ha costado más de lo que vamos a cobrar. Pero hizo una pausa, tomando una decisión que sabía que era arriesgada. Si logras que ese motor arranque esta noche, te pago 2,000 pesos por el trabajo de hoy y te contrato por proyecto. Cuando hay trabajo extra, te llamo. Es todo lo que puedo ofrecer ahora. Los ojos de Javier se iluminaron. 2,000 pesos no era mucho, pero era algo, y la promesa de trabajo futuro valía más que el dinero inmediato. Trato hecho. Extendió su mano y Roberto la estrechó. Pero hay una condición más, agregó Roberto. Si no funciona, no te culpo y te pago 500 pesos por tu tiempo. Pero no quiero que toques nada más en el motor sin consultarme. No puedo arriesgarme a que empeorar las cosas. Entendido. Solo el sensor. Si no funciona, me detengo ahí. Roberto fue a su oficina y regresó con las llaves del taller y un termo de café. Voy a quedarme contigo. Quiero ver cómo trabajas. Y además, alguien tiene que aprender por si volvemos a enfrentarnos a esto. Javier asintió agradecido y comenzó a trabajar. Lo primero que hizo fue desconectar completamente el sistema eléctrico del sensor y conectarlo a la computadora de diagnóstico del taller. Roberto observaba cada movimiento, tomando notas mentales. Sí, el problema con los sensores genéricos, explicaba Javier mientras trabajaba, es que están diseñados para funcionar en un rango amplio de motores. Pero cada motor tiene sus particularidades. Este Kenworth ha trabajado en rutas de montaña, ¿verdad? Sí. Don Arturo hace rutas a Tijuana y Monterrey, mucha subida y bajada. Eso explica el desgaste específico del motor. La computadora se ha ido ajustando a ese desgaste durante años. Cuando pones un sensor nuevo con valores de fábrica, es como si le hablaras en un dialecto diferente del mismo idioma. Entiende, pero no perfectamente. Durante las siguientes 2 horas, Javier trabajó con una concentración absoluta.
Utilizaba un multímetro para medir resistencias microscópicas, ajustaba valores en la computadora y ocasionalmente se detenía simplemente para observar el motor, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con él. Roberto preparó más café y pidió tacos de un puesto cercano. Comieron rápidamente, casi en silencio, concentrados en el trabajo. Mientras comían, Roberto no pudo evitar preguntar: ¿dónde aprendiste todo esto? No es conocimiento que se enseñe en cualquier curso. Javier limpió la salsa de sus dedos antes de responder. Mi padre era mecánico diésel. Trabajó 40 años en una empresa de transporte en Ciudad de México. Desde niño me llevaba al taller. Cuando tenía 16, ya podía desarmar un motor completo. Después estudié mecánica automotriz en el CONALEP, pero lo que realmente me enseñó fue trabajar al lado de mecánicos viejos, esos que aprendieron antes de que existieran las computadoras. Ellos sabían escuchar los motores, decían que cada motor tiene su propia voz. ¿Y qué te trajo a Guadalajara? El amor, como muchas historias, sonrió con nostalgia. Conocí a Ana en un curso de primeros auxilios en Distrito Federal. Ella es de aquí, de Guadalajara. Cuando nos casamos, decidimos mudarnos porque su familia está aquí y ella consiguió trabajo en el hospital. Encontré empleo en un taller en Tlaquepaque. Trabajé ahí 8 años. Era un buen lugar, pero el dueño enfermó de diabetes, tuvo complicaciones y decidió cerrar. Desde entonces, he tocado puertas en todos los talleres de la zona. ¿Y por qué no te han contratado? Claramente, sabes lo que haces. Javier suspiró profundamente antes de responder. La mayoría de los talleres quieren mecánicos jóvenes que cobren poco, o mecánicos con clientes propios que traigan trabajo. Tengo 43 años. No soy tan joven como antes, y todos mis contactos están en Ciudad de México. Algunos me dijeron que estoy sobrecalificado. Otros simplemente no están contratando. Es un círculo vicioso. Necesitas trabajo para tener contactos, pero necesitas contactos para conseguir trabajo. Roberto asintió en silencio. Conocía bien esa realidad. El negocio de los talleres mecánicos era más complicado de lo que la gente pensaba. No bastaba con ser buen mecánico. Necesitabas reputación, contactos y muchas veces suerte. Pasada la medianoche, Javier finalmente se incorporó y se estiró la espalda. Listo. Vamos a intentar arrancar. Roberto sintió su corazón acelerarse. Se acercó al camión y giró la llave de contacto. El motor giró una vez, 2 veces, y en el tercer intento rugió a la vida con un sonido profundo y constante que llenó el taller como música sinfónica. El rugido del motor Kenworth llenó el taller con una potencia que Roberto no había escuchado en 3 semanas. Era un sonido hermoso, profundo, constante, sin las irregularidades que habían caracterizado los intentos fallidos anteriores. Roberto permaneció inmóvil durante varios segundos, casi sin creer lo que sus oídos le confirmaban. El motor estaba funcionando perfectamente. Javier mantenía la mano en el acelerador, monitoreando los indicadores del tablero con atención profesional. Después de 5 minutos de observación, redujo gradualmente las revoluciones hasta dejar el motor en ralentí. El sonido se estabilizó en un ronroneo constante y saludable. «Revise los indicadores», dijo Javier, señalando el panel. «Temperatura normal, presión de aceite óptima, inyección sincronizada. Todo está funcionando como debería». Roberto se acercó al tablero, verificando cada lectura. Era como si el camión nunca hubiera tenido problema alguno. Sintió una ola de emociones contradictorias. Alivio inmenso por haber resuelto el problema. Gratitud hacia este extraño que apareció de la nada, pero también vergüenza profesional por no haber identificado el problema antes. «Es increíble», murmuró Roberto, casi para sí mismo. 3 semanas, 5 mecánicos, miles de pesos en repuestos, y la solución estaba en recalibrar un sensor. «No se sienta mal», respondió Javier mientras apagaba el motor. «Este tipo de problemas
son los más difíciles de diagnosticar precisamente porque no son obvios. Un motor que no arranca por falta de combustible o un sensor completamente dañado son fáciles de identificar. Pero un componente que funciona mal solo bajo condiciones específicas, eso requiere experiencia con casos similares o mucha suerte. Roberto se apoyó contra la pared del taller, sintiendo el agotamiento de las últimas semanas cayendo sobre él como un peso físico. Miró su reloj. Era la 1 de la madrugada. Afuera, Guadalajara dormía y el silencio de la noche hacía que el taller pareciera un refugio aislado del mundo. «Déjame arrancar el motor una vez más, solo para estar seguro», dijo Roberto. Necesitaba confirmarlo con sus propias manos. Giró la llave y nuevamente el motor respondió inmediatamente. Lo dejó correr durante 10 minutos, escuchando cada nota de su sinfonía mecánica, buscando cualquier irregularidad. No encontró ninguna. «Javier», dijo finalmente, «acabas de salvar mi taller. Si esto no funcionaba, don Arturo probablemente me habría demandado, y aun si ganaba el caso, mi reputación habría quedado destruida. En este negocio, la reputación es todo». Javier sonrió tímidamente, guardando sus herramientas con cuidado. «Solo hice mi trabajo. Bueno, el trabajo que me hubiera gustado estar haciendo estos últimos 4 meses». Roberto sacó su cartera y contó 2.500 pesos en efectivo. «Dijimos 2.000, pero te mereces más. Aquí hay 2.500. Javier tomó el dinero con manos temblorosas. Roberto pudo ver la emoción en sus ojos, esa mezcla de orgullo y alivio que viene cuando el talento es finalmente reconocido y compensado. «Gracias, don Roberto. Esto significa mucho. Mi esposa y yo llevamos meses ajustados. Podemos pagar el alquiler atrasado. Y sobre el trabajo», continuó Roberto, «lo que te dije va en serio. Cuando hay proyectos especiales o estamos saturados, te llamo. Déjame tu número». Intercambiaron información de contacto. Mientras Javier guardaba el papel con el número de Roberto como si fuera un tesoro invaluable, Roberto tomó una decisión. «¿Qué haces mañana en la tarde?» «¿Mañana? Nada. Iba a seguir buscando trabajo. Ven a las 2. Quiero que mi equipo te conozca y que les expliques lo que hiciste. Necesitan ver esto. Y de paso, hay un Chevrolet Silverado que nos está dando problemas con el sistema de transmisión. Nada urgente. Pero si quieres revisarlo». Los ojos de Javier se iluminaron. «¿En serio? Claro. Aquí estaré». Se despidieron con un apretón de manos firme, el tipo de saludo que sella acuerdos importantes. Después de que Javier se marchó, Roberto permaneció en el taller durante casi 1 hora más, simplemente mirando el Kenworth, procesando todo lo ocurrido. A la mañana siguiente, Roberto llegó al taller a las 7, 2 horas antes de lo habitual. No había dormido mucho, pero la emoción era más fuerte que el cansancio. Lo primero que hizo fue arrancar el Kenworth nuevamente. El motor respondió perfectamente, disipando cualquier duda residual. Cuando su equipo comenzó a llegar, la reacción fue de absoluta incredulidad. «Jefe, ¿el camión está funcionando?», preguntó Miguel, acercándose con cautela, como si temiera que fuera una ilusión. «¿Cómo? Siéntense todos», dijo Roberto, señalando las sillas en el área de descanso. «Tenemos que hablar». Reunió a sus 5 mecánicos y les contó toda la historia. La aparición de Javier, su diagnóstico, las horas de trabajo nocturno y, finalmente, el éxito. Mientras hablaba, pudo ver una variedad de reacciones en los rostros de su equipo. Alivio, curiosidad y, en algunos, un toque de orgullo herido. «No les estoy contando esto para hacerlos sentir mal», aclaró Roberto. «Todos hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero hay una lección importante aquí. Siempre hay algo nuevo que aprender, no importa cuánta experiencia tengamos. Este Javier estuvo desempleado 4 meses no porque sea mal mecánico, sino porque el mercado es injusto a veces.
El talento no siempre es reconocido inmediatamente. Fernando, el segundo al mando, habló con voz cuidadosa. ¿Vas a contratarlo permanentemente? No puedo permitírmelo ahora, respondió Roberto honestamente. Pero va a venir esta tarde. Quiero que lo conozcan y que vean cómo trabaja. Y cuando tengamos proyectos que requieran su experiencia específica, lo voy a llamar. Miguel, el más joven del grupo, parecía genuinamente emocionado. Me gustaría aprender eso que hizo, lo de recalibrar sensores para motores desgastados. Nunca me enseñaron eso en la escuela. Y por eso va a venir, sonrió Roberto. Todos vamos a aprender algo nuevo. A las 10 de la mañana, Roberto llamó a don Arturo con las mejores noticias en semanas. Don Arturo, el camión está listo. Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido de un suspiro profundo. ¿En serio, Roberto? ¿No me estás dando falsas esperanzas? Venga a verlo usted mismo. El motor está funcionando perfectamente. Puede llevárselo cuando quiera. Una hora después, don Arturo llegó al taller en su camioneta, acompañado de su hijo mayor, Marco, quien manejaba la mayoría de sus rutas. Ambos se veían escépticos, pero esperanzados. Roberto los guió hasta el Kenworth. Marco se subió a la cabina y giró la llave. El motor rugió a la vida inmediatamente, y la expresión de Marco pasó del escepticismo al asombro. «Papá, escucha esto, suena mejor que hace meses». Don Arturo, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y manos curtidas por décadas de trabajo, rodeó el camión lentamente, escuchando. Finalmente, se detuvo frente a Roberto con lágrimas en los ojos. «Roberto, pensé que íbamos a tener que vender este camión por partes. Es el primer camión que compré cuando empecé mi negocio, hace 25 años. Tiene valor sentimental». «Lo sé, don Arturo, y lamento que haya tomado tanto tiempo, pero está listo y va a correr bien. ¿Cuánto te debo? Con todo el tiempo y los repuestos». Roberto había hecho los cálculos durante la mañana. Entre repuestos, horas de trabajo y el pago a Javier, los costos totales eran considerables, pero también sabía que don Arturo había estado pasando por dificultades financieras. El presupuesto original que acordamos era de 30,000 pesos. Con los repuestos adicionales y el trabajo extra, debería cobrarle 45,000, pero sé que ha sido un mes difícil para su negocio. «Déjelo en 35,000 y estamos a mano». Don Arturo extendió su mano y Roberto la estrechó con firmeza. «Eres un hombre justo, Roberto. Tu padre estaría orgulloso, y la próxima vez que alguien me pregunte por un buen taller, Los Hernández será el primero que recomiende». Después de que don Arturo se llevara el camión, Roberto sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. El taller estaba a salvo, su reputación intacta, pero más importante aún, había aprendido algo valioso sobre no subestimar a las personas basándose solo en su situación actual. A las 2 de la tarde en punto, Javier llegó al taller vistiendo ropa limpia pero desgastada por el uso. Una camisa de mezclilla con los codos ligeramente raídos y los mismos pantalones de trabajo del día anterior, lavados pero con manchas de grasa que ningún detergente podría eliminar completamente. Llevaba su vieja mochila al hombro y una expresión que mezclaba esperanza y nerviosismo. Roberto lo recibió en la entrada y lo condujo al área de descanso, donde su equipo estaba terminando de almorzar. El olor a tortas de pierna y café llenaba el espacio. 5 pares de ojos se volvieron para estudiar al recién llegado con curiosidad mezclada con algo de recelo. «Muchachos, él es Javier Ruiz, el mecánico que les mencioné esta mañana. Javier, ellos son Miguel, Fernando, Carlos, Luis y Santiago». Los saludos fueron cordiales pero medidos. Roberto podía percibir la tensión subyacente. Era natural. Nadie disfrutaba saber que un extraño había resuelto en horas lo que ellos no pudieron solucionar en semanas. «Miren», dijo Roberto, rompiendo el silencio incómodo. «Sé que esto puede parecer extraño, pero todos estamos en el mismo barco. Somos mecánicos, y nuestro trabajo es resolver problemas.
A veces, una perspectiva fresca es exactamente lo que se necesita. Javier tiene experiencia en áreas donde nosotros podemos aprender algo nuevo, así que le pedí que nos explicara lo que hizo anoche. Javier se aclaró la garganta, claramente incómodo con ser el centro de atención. Primero que nada, no quiero que piensen que estoy aquí para presumir o hacerlos ver mal. Ustedes hicieron todo correctamente según el manual. El problema fue que este caso específico requería ir más allá del manual. Durante los siguientes 30 minutos, Javier explicó su diagnóstico con detalle técnico, pero accesible. Usó el pizarrón blanco del taller para dibujar diagramas del sistema del sensor, mostró las lecturas del multímetro que había tomado y explicó por qué los sensores genéricos podían causar problemas en motores con mucho kilometraje. Miguel, el más joven, tomaba notas frenéticamente en su teléfono. Fernando hacía preguntas específicas sobre tolerancias y calibración. Incluso Carlos, el más veterano y típicamente el más escéptico del grupo, parecía genuinamente interesado. ¿Y esto aplica solo para Kenworth o también para otras marcas?, preguntó Fernando. La mayoría de los motores diésel modernos tienen sistemas similares. Freightliner, International, Volvo, todos pueden presentar este tipo de incompatibilidad con repuestos genéricos. La clave es entender que un motor con muchos kilómetros no es el mismo que cuando salió de fábrica. Se ha adaptado a su desgaste específico. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Carlos directamente, con el tono de alguien que todavía no estaba completamente convencido. Escuela dura, respondió Javier con una sonrisa irónica. Cometí este mismo error hace años con un Freightliner. Cambié el sensor 3 veces antes de darme cuenta de que el problema no era el sensor en sí, sino su compatibilidad con el desgaste específico del motor. Me costó una semana de trabajo y la paciencia del cliente. Nunca lo olvidé. Carlos asintió lentamente. Todos en el taller habían tenido sus propias lecciones caras. Esos errores que te marcaban y te volvían mejor mecánico. Bien, dijo Roberto después de la explicación. Ahora pasemos a algo práctico. Javier, te mencioné anoche que tenemos una Chevrolet Silverado 2020 con problemas de transmisión. ¿Quieres echarle un vistazo? Me encantaría. La Silverado en cuestión era blanca con detalles en rojo. Pertenecía a un contador local que la usaba para viajar entre Guadalajara y pueblos cercanos. El problema reportado era que la transmisión automática ocasionalmente se quedaba atascada en segunda velocidad, especialmente en subidas prolongadas. Roberto y su equipo ya habían revisado el vehículo durante 2 días. Habían cambiado el fluido de transmisión, revisado los solenoides, verificado los sensores electrónicos. Todo parecía estar funcionalmente correcto en el taller, pero el cliente insistía en que el problema persistía en carretera. Es uno de esos casos frustrantes, explicó Roberto mientras caminaban hacia la camioneta. Aquí en el taller funciona perfectamente, pero el cliente dice que en la carretera, especialmente en la subida a Tezistán, se queda bloqueada en segunda. Javier se agachó y miró debajo de la camioneta. Luego abrió el capó y estudió el compartimento del motor durante varios minutos en silencio. Los mecánicos del taller observaban, algunos con los brazos cruzados, esperando ver qué podía encontrar este extraño que ellos hubieran pasado por alto. ¿Puedo llevarla a una prueba de manejo?, preguntó Javier finalmente. Roberto vaciló. Las pólizas de seguro del taller eran claras sobre quién podía manejar los vehículos de los clientes. Yo manejo. Tú vas de copiloto y me dices qué observar. Perfecto. Subieron a la Silverado y Roberto condujo hacia la avenida López Mateos. Luego tomó la carretera que sube hacia Tezistán. Era una ruta de unos 20 kilómetros con varias subidas pronunciadas, perfecta para probar transmisiones bajo estrés. Durante los primeros 10 minutos, la camioneta funcionó perfectamente. Roberto aceleraba, cambiaba de velocidad, todo respondía como debería. Comenzaba a pensar que tal vez el problema era intermitente
o incluso imaginario cuando Javier habló. «Pare en ese mirador», señaló un área de descanso junto a la carretera. Roberto estacionó y Javier salió inmediatamente, dirigiéndose a la parte trasera de la camioneta. Se agachó nuevamente debajo del vehículo, esta vez pasando su mano a lo largo de las líneas de transmisión. «Toque aquí», dijo Javier, señalando una sección específica de la tubería que conectaba el enfriador de transmisión. «¿Siente eso?». Roberto colocó su mano donde Javier indicaba. La tubería estaba inusualmente caliente, mucho más de lo que debería estar después de solo 20 minutos de conducción. «El enfriador de transmisión está obstruido parcialmente», explicó Javier. «No completamente. Por eso funciona bien en trayectos cortos y en el taller, pero en subidas largas, cuando la transmisión genera más calor, el fluido se sobrecalienta. La computadora detecta la temperatura alta y bloquea la transmisión en segunda velocidad como medida de protección. Revisamos el enfriador hace 2 días», dijo Roberto, sintiéndose simultáneamente impresionado e irritado consigo mismo. «¿Lo revisaron con presión o solo visualmente?». Roberto hizo una pausa. Habían verificado visualmente que no hubiera fugas y que el fluido circulara, pero no habían hecho una prueba de presión completa para verificar el flujo interno. «Solo visualmente», admitió. «Es un error fácil de cometer. De afuera se ve bien, pero por dentro puede tener acumulación de sedimentos que restringe el flujo. Es especialmente común en Guadalajara por el clima cálido y el tráfico pesado. Los vehículos pasan mucho tiempo en ralentí con el motor caliente». Regresaron al taller en silencio. Roberto procesaba mentalmente todo lo que había observado. Este hombre no solo tenía conocimientos técnicos, tenía una intuición desarrollada a través de años de experiencia variada. De vuelta en el taller, Javier demostró su diagnóstico. Desconectó el enfriador de transmisión y realizó una prueba de flujo con aire comprimido. El aire pasaba, pero notablemente más despacio de lo que debería. Cuando lo abrieron completamente, encontraron una acumulación significativa de sedimentos en los conductos internos. «Van a tener que reemplazar el enfriador o hacerle una limpieza profunda con productos especializados», explicó Javier. «La limpieza es más barata, pero lleva tiempo. El reemplazo es más rápido, pero más caro». Fernando, quien había estado observando todo el proceso, finalmente habló con respeto genuino en su voz. «¿Cómo supiste que era el enfriador sin siquiera hacer pruebas primero?» «Experiencia y patrones», respondió Javier. «Wow, he visto este problema específico en camionetas GM en clima cálido al menos 5 veces. Siempre tiene la misma presentación. Funciona bien en distancias cortas, falla en subidas largas. Todos los componentes principales están bien cuando los pruebas individualmente. Una vez que reconoces el patrón, sabes dónde buscar». Miguel se acercó con su teléfono en mano. «¿Te importa si te agrego a un grupo de WhatsApp que tenemos con mecánicos de toda la ciudad? Compartimos casos difíciles y soluciones. Creo que podrías aportar mucho». Javier pareció genuinamente conmovido por la invitación. «Me encantaría. Gracias». El resto de la tarde transcurrió con Javier compartiendo otras experiencias y soluciones no convencionales que había encontrado a lo largo de su carrera. El ambiente en el taller cambió gradualmente de recelo a camaradería. Los mecánicos comenzaron a hacerle preguntas sobre sus propios casos difíciles, y Javier respondía sin ínfulas de superioridad, sino con la humildad de alguien que sabe que siempre hay más que aprender. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Roberto reunió a todos nuevamente. «Javier, oficialmente ya no te puedo pagar más por hoy, pero quiero que sepas que tienes un lugar aquí cuando lo necesites. Ya tienes mi número. Y muchachos», dirigió su atención al resto del equipo, «espero que hayan aprendido lo que yo aprendí. El mejor mecánico no es el que lo sabe todo, sino el que está dispuesto a seguir aprendiendo». Mientras Javier se preparaba para irse, Carlos, el veterano escéptico, se acercó y le ofreció la mano.
Buen trabajo hoy. Y oye, si alguna vez necesitas que alguien te respalde para conseguir trabajo en otro lado, dame tu número. Conozco a varios dueños de talleres. Javier estrechó su mano con gratitud evidente. Gracias, hermano, de verdad. Después de que Javier se marchó, Roberto se quedó en su oficina revisando cuentas. Los números del mes seguían siendo ajustados, pero al menos el desastre con el Kenworth había sido evitado. Más importante aún, había encontrado un recurso valioso en Javier, alguien a quien podría recurrir para casos especializados. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Taller Los Hernández. Don Roberto, habla Mauricio Gómez, de Transportes del Pacífico. Don Arturo Morales me dio su número. Dice que usted resolvió un problema con su Kenworth que nadie más pudo. Tengo 3 trailers que necesitan servicio urgente. ¿Tiene capacidad? Roberto sonrió. La reputación trabajaba rápido en el mundo de los transportistas. Por supuesto, don Mauricio. ¿Cuándo necesita que los revisemos? Mientras anotaba los detalles, Roberto pensó en Javier. 3 trailers significaban trabajo abundante, posiblemente más de lo que su equipo regular podría manejar cómodamente. Iba a necesitar ayuda. Después de colgar con don Mauricio, Roberto marcó el número de Javier. Javier, soy Roberto. ¿Qué tan ocupado estás el resto de la semana? El sol apenas comenzaba a asomar sobre los cerros que rodean Guadalajara cuando Javier llegó al taller Los Hernández esa madrugada de viernes. Llevaba un termo de café casero y una bolsa con tamales que su esposa Ana había preparado la noche anterior, insistiendo en que compartiera algo con sus nuevos compañeros de trabajo. Aunque técnicamente no era un empleado permanente, la llamada de Roberto del día anterior había significado más de lo que palabras podrían expresar. 3 trailers de Transportes del Pacífico requerían servicio urgente antes del fin de semana y necesitaban todos los mecánicos disponibles. Roberto ya estaba en el taller cuando Javier llegó, revisando órdenes de trabajo y organizando el espacio para recibir los 3 vehículos masivos que llegarían en las próximas horas. Buenos días, Javier. Llegaste temprano. No podía dormir, admitió Javier con una sonrisa. Hace meses que no tengo una semana de trabajo completa por delante. Mi esposa casi llora cuando le conté anoche. No solo por el dinero, sino porque volver a sentir que mi trabajo tiene valor significa mucho. Roberto colocó una mano en el hombro de Javier. Entendía esa sensación perfectamente. El trabajo no era solo una fuente de ingresos, era dignidad, propósito, identidad. Hoy vamos a estar saturados, explicó Roberto mientras revisaban las órdenes de trabajo juntos. 2 de los trailers necesitan mantenimiento rutinario pero extenso, cambio de aceite, filtros, revisión completa de frenos y sistemas eléctricos. El tercero tiene un problema más serio con el sistema de dirección hidráulica. El dueño, don Mauricio, dice que el volante se pone duro al girar, especialmente después de que el motor se calienta. ¿Ya revisaron el nivel del fluido hidráulico? Don Mauricio dice que está lleno, pero quiere una evaluación completa. No puede arriesgar un accidente con ese tráiler en la carretera. A las 7 en punto, el equipo completo de los Hernández estaba reunido, y poco después llegaron los 3 enormes tráilers, 2 Freightliner Cascadia y un Volvo VNL. Eran máquinas imponentes, cada una representando una inversión de varios millones de pesos y el sustento de familias completas que dependían de que esos vehículos funcionaran perfectamente. Roberto distribuyó las tareas. Fernando y Miguel tomarían uno de los Freightliner, Carlos y Luis trabajarían en el otro, mientras que Roberto, Santiago y Javier se encargarían del Volvo con el problema de dirección. Los primeros 4 mecánicos se pusieron a trabajar de inmediato en los mantenimientos rutinarios. Había una eficiencia casi coreográfica en sus movimientos. Años de trabajar juntos les habían dado un ritmo sincronizado. Mientras tanto, Javier se acercó al Volvo con Roberto y Santiago.
Permítanme arrancarlo primero y sentir cómo responde la dirección, dijo Javier. Se subió a la cabina del masivo tráiler. Desde esa altura podía ver todo el taller extendido debajo de él. Arrancó el motor y dejó que se calentara durante unos minutos mientras observaba los indicadores. Luego, con el vehículo aún estacionado, comenzó a girar el volante de izquierda a derecha, sintiendo la resistencia. La dirección está un poco pesada incluso ahora, pero todavía manejable, reportó desde la cabina. Déjeme moverlo un poco en el patio. Con Roberto actuando como guía, Javier maniobró el tráiler en el amplio patio del taller, haciendo giros cerrados y probando la respuesta de la dirección. Después de 10 minutos, regresó a estacionar con el ceño fruncido. Se pone definitivamente más duro cuando el motor se calienta. Pero hay algo extraño. No se siente como una fuga de fluido o una bomba defectuosa. Es más intermitente. Santiago, quien había trabajado en el taller casi tanto tiempo como Roberto, sugirió revisar primero las mangueras y conexiones. Durante la siguiente hora, los 3 hombres inspeccionaron meticulosamente cada componente del sistema de dirección hidráulica. Los niveles de fluido eran correctos, no había fugas visibles. Las mangueras estaban en buen estado. Esto me recuerda a un caso que tuve hace años, dijo Javier mientras se limpiaba las manos con un trapo. Un camión de construcción con síntomas similares. El problema no estaba en el sistema hidráulico en sí, sino en el soporte de montaje de la bomba. ¿El soporte?, preguntó Santiago con escepticismo. ¿Cómo podría eso afectar la dirección? Si el soporte tiene grietas o está ligeramente flojo, permite que la bomba se mueva microscópicamente cuando el motor se calienta y las piezas se expanden. Ese movimiento mínimo desalinea la bomba con respecto a la correa de transmisión, reduciendo su eficiencia. Roberto y Santiago intercambiaron miradas. Era una teoría poco convencional, pero tenía lógica. Revisemos el soporte entonces, decidió Roberto. Efectivamente, después de una inspección detallada con una lupa, Javier encontró una grieta fina en el soporte de aluminio de la bomba de dirección. Era casi invisible a simple vista, pero bajo magnificación se podía ver claramente. Aquí está el culpable, señaló Javier. Cuando el motor se calienta, el metal se expande y la grieta se abre ligeramente. La bomba se mueve, la correa no la impulsa con la misma eficiencia y la dirección se pone pesada. Nunca habría pensado buscar eso, admitió Santiago con honestidad. Habría seguido buscando en las mangueras y la bomba misma. Solo lo supe porque cometí el error de no buscarlo la primera vez, sonrió Javier. Reemplacé la bomba completa en ese camión de construcción. Costó una fortuna y el problema persistió. Fue el mecánico más viejo del taller quien me señaló el soporte. Nunca lo olvidé. Ordenaron el soporte de reemplazo, que llegaría en 2 horas. Y mientras esperaban, Javier ayudó a los otros equipos con sus respectivas tareas. Se movía de un vehículo a otro, ofreciendo sugerencias, compartiendo técnicas y, lo más importante, aprendiendo también de cada mecánico. Miguel le mostró un método eficiente para purgar sistemas de frenos de aire en trailers. Carlos compartió un truco para identificar problemas eléctricos usando solo un multímetro y sentido común. Había una energía positiva en el taller ese día, un sentimiento de propósito compartido. Alrededor de las 2 de la tarde, con todos trabajando arduamente, Roberto pidió una pausa para almorzar. Javier compartió los tamales que Ana había enviado, y el equipo contribuyó con refrescos y tortillas de un puesto cercano. Se sentaron en el área de descanso, sudorosos pero satisfechos, compartiendo no solo comida, sino historias. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar desempleado?, dijo Javier entre bocados. No es solo el dinero, aunque eso obviamente pesa. Es sentir que tu experiencia no vale nada. Gastas años perfeccionando tu oficio, acumulas conocimientos y de repente nadie quiere contratarte. Empiezas a dudar de ti mismo. ¿Cuál fue el momento más difícil?
preguntó Miguel con genuina curiosidad. Javier bajó la mirada hacia su tamal, ordenando sus pensamientos antes de responder. Hace 2 meses, mi esposa tuvo una emergencia médica, nada grave al final, pero tuvimos que ir al hospital. Cuando llegamos a caja para pagar, me di cuenta de que no tenía suficiente dinero. Ana tuvo que llamar a su hermana para que nos prestara. Estaba yo ahí, un hombre de 43 años, mecánico experimentado, y no podía ni siquiera cubrir una emergencia médica de mi propia esposa. Ese fue el punto más bajo. El silencio en el grupo era pesado, pero empático. Todos habían tenido sus propios momentos de dificultad. Y por eso me arriesgué a venir aquí ese día, continuó Javier. Vi el camión desde la calle durante semanas. Sabía que había un problema que no estaban pudiendo resolver. Pensé, tal vez esta es mi oportunidad. Mi esposa me dijo que estaba loco, que probablemente me correrían de mala manera, pero algo me dijo que lo intentara. Me alegro de que lo hicieras, dijo Roberto sinceramente. Y quiero hablar de eso. Estos 3 trailers nos van a dejar una buena ganancia. La paga por esta semana será de 4,000 pesos, y dependiendo de cómo vayan las cosas, quiero ofrecerte algo más permanente. Javier levantó la vista bruscamente. ¿En serio? No puedo prometerte un sueldo fijo todavía. Los números del taller no lo permiten. Pero puedo ofrecerte un esquema mixto, 2 días fijos a la semana aquí, con pago garantizado, más trabajo por proyecto cuando haya casos especiales. También quiero que des un taller mensual al equipo, compartiendo técnicas avanzadas. Te pagaría por esas sesiones aparte. Las manos de Javier temblaban ligeramente cuando extendió su mano hacia Roberto. Acepto, y gracias, no solo por el trabajo, sino por la oportunidad de volver a sentirme útil. El resto del equipo aplaudió, un gesto simple pero significativo de aceptación. Fernando levantó su refresco en un brindis improvisado. O por los nuevos comienzos y por recordar que todos merecemos segundas oportunidades. La tarde continuó con renovada energía. El soporte de reemplazo para el Volvo llegó a las 4 y Javier lo instaló con precisión y cuidado. Cuando probaron la dirección nuevamente, el problema había desaparecido completamente. El volante giraba suavemente, incluso con el motor a temperatura de operación. Para las 7 de la noche, los 3 trailers estaban completos y listos para regresar a la carretera. Don Mauricio llegó personalmente para recogerlos, acompañado de 2 de sus choferes. Don Roberto me dijeron que encontró el problema de dirección. ¿Qué era? Un soporte de montaje agrietado, explicó Roberto. Muy difícil de detectar, pero mi mecánico Javier lo identificó. Si no lo hubiéramos encontrado, eventualmente habría causado un fallo completo de la bomba, posiblemente en carretera. ¿Javier? Don Mauricio se volvió hacia donde Javier estaba limpiando sus herramientas. ¿Es usted nuevo aquí? Relativamente, sí, señor. Buen trabajo. Ese tráiler recorre rutas a Tijuana. Un fallo de dirección allá habría sido catastrófico. Después de que don Mauricio y sus choferes partieron con los tráilers, el equipo de los Hernández comenzó a cerrar el taller. Había una sensación palpable de logro en el aire. No solo habían completado un trabajo grande y complejo, sino que habían funcionado como un verdadero equipo. Roberto se acercó a Javier mientras éste guardaba las últimas herramientas en su mochila. Javier, tengo algo más que proponerte. Uno de mis contactos, dueño de un taller en Zapopan, me llamó hoy. Está buscando un mecánico senior especializado en diésel. Le hablé de ti. Quiere entrevistarte el lunes. Javier se quedó paralizado. Pero, ¿y aquí? Acabas de ofrecerme trabajo. Esa oferta sigue en pie, pero sería egoísta de mi parte no decirte que hay una oportunidad de tiempo completo con otro taller. Es una decisión que tienes que tomar tú, pero quiero que sepas que tengo contactos en esta industria y voy a recomendarte con cualquiera que busque talento real. Los ojos de Javier se humedecieron. ¿Por qué harías eso? Te estoy ayudando aquí. Porque es lo correcto, respondió Roberto simplemente. Eres un excelente mecánico y mereces una oportunidad completa. Si el trabajo en Zapopan es mejor para ti y tu familia, tómalo.
Y si no funciona, o si prefieres trabajar conmigo, la puerta siempre estará abierta. Javier extendió su mano, pero Roberto lo ignoró y en su lugar lo abrazó. Un abrazo de hermanos, de colegas, de hombres que entendían el valor del trabajo duro y la dignidad. Gracias, Roberto, por creer en mí cuando estaba en mi punto más bajo. No tienes que agradecer nada. Solo prométeme algo. Cuando tengas tu propia estabilidad, cuando veas a otro mecánico o trabajador en problemas, ofréceles una mano. Así es como construimos una comunidad mejor. Esa noche, Javier regresó a su pequeño departamento en una colonia popular de Guadalajara con más dinero en el bolsillo del que había tenido en meses y, más importante, con esperanza renovada en su corazón. Ana lo esperaba con la cena preparada, ansiosa por escuchar sobre su día. «Conseguí trabajo», dijo Javier, abrazándola con fuerza. 2 días fijos, más proyectos, y hay posibilidad de algo permanente en otro taller. Las cosas están mejorando, amor. Ana lloró en sus brazos, lágrimas de alivio y alegría. Los últimos meses habían sido una prueba de fuego para su matrimonio, pero habían resistido juntos. «Siempre supe que alguien reconocería tu talento», murmuró ella contra su pecho. «Y solo necesitabas la oportunidad correcta». El lunes siguiente, Javier fue a la entrevista en Zapopan. El dueño del taller, impresionado por la recomendación de Roberto y por la experiencia de Javier, le ofreció un puesto permanente con beneficios. Era una oferta sólida, estable, exactamente lo que Javier había estado buscando durante meses. Pero Javier tomó una decisión sorprendente. Aceptó el trabajo en Zapopan, pero negoció para tener los viernes libres, días que dedicaría a trabajar en Los Hernández. Era su forma de mantener la conexión con el lugar que le había dado una segunda oportunidad y de seguir aprendiendo del equipo que lo había acogido. Roberto recibió la noticia con una sonrisa genuina. No había perdido a un colaborador valioso, había ganado un aliado de largo plazo en la industria y, más importante, un amigo. 3 meses después, un viernes por la tarde, el taller Los Hernández estaba lleno de actividad. Javier trabajaba junto a Miguel en un problema complejo de inyección electrónica, compartiendo conocimientos que había adquirido en su nuevo trabajo. El taller había experimentado un crecimiento significativo, gracias en parte a las referencias de clientes satisfechos y a la reputación mejorada del equipo. Don Arturo Morales apareció conduciendo su Kenworth rojo, el mismo camión que había unido a Roberto y Javier meses atrás. Bajó de la cabina con una caja de cervezas y un pastel. «¿Qué es esto, don Arturo?», preguntó Roberto confundido. «Es el aniversario de que arreglaron mi camión», sonrió el viejo transportista. «Ese día salvaron mi negocio. Desde entonces he recuperado todos mis contratos y conseguido nuevos. Quería agradecerles apropiadamente». El equipo completo se reunió en el área de descanso para celebrar. Mientras cortaban el pastel y compartían historias, Roberto levantó su botella en un brindis. «Por los problemas que parecen imposibles, por las segundas oportunidades y por recordar que el verdadero valor de una persona no se mide cuando todo va bien, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Y por los talleres que dan oportunidades cuando otros cierran puertas», agregó Javier, mirando a Roberto con gratitud. El sol del atardecer entraba por las ventanas del taller, bañando el espacio con luz dorada. Afuera, Guadalajara continuaba con su ritmo frenético. Pero dentro de Los Hernández había un momento de paz, de comunidad, de satisfacción que viene de saber que tu trabajo importa y que las personas importan más. Roberto observó a su equipo, veteranos y nuevo colaborador trabajando juntos, compartiendo conocimientos y risas, y sintió algo que no había sentido en años: completa confianza en el futuro de su taller y gratitud por los giros inesperados que la vida toma. Porque a veces las mejores soluciones no vienen de los manuales o de los repuestos caros, sino de dar una oportunidad a alguien que está listo para demostrar su valor.
Y a veces, el motor más importante que puedes arreglar no es el de un camión, sino el espíritu de una persona que necesita creer nuevamente en sus propias capacidades. El camión Kenworth de don Arturo seguiría recorriendo las carreteras de México durante años, llevando mercancía y sustento. Pero su contribución más importante no fue económica, sino humana. Fue el catalizador que demostró que en un mundo que a menudo se siente frío e indiferente, todavía hay espacio para la compasión, para las segundas oportunidades y para reconocer que el verdadero talento merece ser valorado sin importar las circunstancias temporales que lo rodeen.